Bien, el objetivo de este video es determinar tres cosas: si estamos en una zona de toma de ganancias, si estamos en una zona de hacer un short o si estamos en una zona de compras. Por tanto, vamos a ver algunas perspectivas, vamos a ver distintos gráficos para determinar cuál es el riesgo de cada uno de esos movimientos y cuál sería el mejor en este momento. Bien, y vamos a comenzar viendo este gráfico semanal. Esto es una media móvil de 50 periodos y vemos que siempre que el precio estuvo por arriba de esta media 50 periodos tuvimos movimientos alcistas. ¿Cuál sería la observación? Que cuando el precio, después de estar por arriba, cuando tocó esta media de 50 periodos, tuvo un pequeño rebote y después tuvo un movimiento bajista. Esto pasó acá, esto pasó en esta zona, tuvimos un movimiento alcista, volvimos a la media de 50 periodos, tuvo un rebote, después tuvimos un escenario bajista. Esto también pasó mucho antes, por supuesto, en el 2014, escenario completamente alcista, hizo un pequeño rebote en la media de 50 periodos y después tuvo un mercado bajista. Entonces, en este momento hizo algo muy parecido, tuvimos un mercado sumamente alcista, rebotamos en la media de 50 periodos y ahora estamos teniendo este rebote y es posible que el precio pueda hacer el movimiento que hizo anteriormente. No necesariamente lo tiene que hacer, pero esto podría ser un indicio que podría ser un buen punto de toma de ganancias. Por tanto, ya podemos determinar solo con esto que podemos estar en una buena zona de toma de ganancias. Ahora vamos a ver este mismo escenario, esta misma media móvil de 50 periodos, pero en un gráfico diario. Bien, estamos en un gráfico diario y esta es la misma media móvil de 50 periodos del gráfico semanal, o sea que estamos viendo exactamente la misma información, solo que acá la estamos viendo un poco más detallada. Bien, si volvemos al 2014, nosotros lo que podemos ver es que el precio no solo rebotó en la media de 50 periodos, como ya habíamos visto en el gráfico semanal, sino que también rompió una directriz que era una directriz bajista, tuvo como un pequeño fake que iba a subir y después cayó, ¿sí? Esto volvió a pasar en el mercado del 2018, también rompimos esta directriz. La rompimos, acá fue el famoso rebote, la rompimos y el precio se fue testeando esta línea. De hecho, acá tuvo un testeo por debajo de la línea de 50 periodos y se fue. Lo mismo pasó acá en el 2019, rompió esta directriz, parecía que estaba alcista, volvió a caer por debajo de la media de 50 periodos y cayó escandalosamente un 63%. Entonces, en este momento podríamos decir que rompió por acá una directriz y podríamos estar en ese escenario. Ahora bien, lo que yo les quiero mostrar en este gráfico diario es que en esta zona, antes del precio caer tendría que verse una pequeña distribución, ¿sí? Entonces vemos esta pequeña distribución. Esta distribución es en un gráfico tal vez de 6 horas, se ve un poco mejor, pero acá se entiende bastante bien, ¿sí? Si yo tal vez pongo esta directriz por acá, se ve bastante bien que esto fue una distribución que dio después, acá con este rompimiento, una tendencia bajista. Esto en el anterior punto también pasó lo mismo, ¿no? Esto fue una pequeña distribución. En esta zona, por acá tuvimos una pequeña distribución, la rompió y nos dio esa tendencia bajista que nos llevó por debajo y por supuesto que en 2014 pasó algo bastante similar, ¿sí? Acá tuvo una pequeña distribución, sino que en este caso la única diferencia fue que tuvo esta distribución y después tuvo un testeo que nos llevó para abajo. A lo que voy con esto es que no necesariamente, o en este caso que cabe la posibilidad que vuelva a ocurrir este mismo escenario, pues lo que sí deberíamos ver, pues acá es una distribución, ¿sí? En este caso, ahorita vamos a ir a otra gráfica para ver un poco más este movimiento. O sea que si bien estamos en una zona de toma de ganancias, lo que podemos hacer, que ya podemos decir que es una toma de ganancias, lo que podemos hacer es una toma parcial. Es una toma parcial de vender en esta zona alta, ¿sí? Obviamente estamos hablando toma de ganancias para los que compraron en esta parte baja, ya vamos a hablar para los que no compraron y yo lo que haría es tener una toma de ganancias parcial y el resto del activo que tengo pues lo tendría en la ruptura de esta distribución en caso que sea una distribución, o sea que estamos hablando que una toma de ganancias está perfecto para el mercado actual y por supuesto pensando en el corto plazo. Bien, ahora sí pasamos a esta gráfica. Esta es una gráfica de 6 horas. Estamos viendo este rango que nosotros estábamos marcando ya desde hace 2 videos. De hecho,
tuvo una falsa ruptura por la parte baja. Esta falsa ruptura, yo estaba en un entrenamiento francotirador, en ese entrenamiento estaba diciendo en vivo, mientras estaba viendo este movimiento, que este movimiento que tenemos acá pequeñito, lo más seguro es que acá nos diera un famoso Bar Simpson invertido, que fue justamente lo que hizo. Yo en ese momento, en el entrenamiento francotirador, decía lo siguiente: tiene bastante probabilidad. Yo me la juego a que ahorita va a ser una trampita acá y va a romper para arriba. Vamos a ver, ¿no? Eso es igual ya intentar adivinar, ¿no? Pero pues fíjate cómo ya con los conocimientos te puedes plantear ese tipo de cosas que uno antes era imposible plantearse, ¿sí? O sea, decir, Sí. esto es una buena zona de tal vez hacerse una trampa acá. Es bastante probable que esto termine siendo un Bar Simpson para arriba. Yo me la juego a que es así. O sea, si tuviera que apostar, lo apostaría a que va a romper para arriba esto. Así que vemos que ya mi perspectiva en este momento era que el precio probablemente estaba haciendo una trampa, estaba barriendo a las personas para que vendieran los Bitcoin que no vendieran en toda esta parte y después tuviera un movimiento alcista, que justamente fue lo que sucedió. Y es por eso que esto lo vemos en los entrenamientos, porque el trading es una habilidad que se termina aprendiendo con práctica, ¿verdad? Entonces por eso en las prácticas podemos analizar el mercado en vivo y ver estos movimientos que cuando lo vemos en vivo y tenemos esa experiencia, pues eso se va a quedar como conocimiento para nosotros y va a ser una herramienta en el futuro, en nuestras futuras operaciones. Así que la lectura de este movimiento de acá fue casi perfecta. Ahora bien, desde mi punto de vista, el punto más importante, punto de mi forma de operativa, fueron los 36.600. De hecho, yo acá, en el último video he dicho que mi última compra había sido acá y yo no iba a operar todo este pedazo hasta que el precio tuviera una definición concreta. Para mí este rompimiento no era un rompimiento. Si yo quiero ver un rompimiento, quiero ver algo con fuerza, tal vez un testeo, pero que haya fuerza. Para mí esto no es un rompimiento, yo jamás vendería ahí. Y decidí entrar recién en el punto más importante en la gráfica en este momento para mí, que eran los 36.600. Acá me reincorporé al mercado y vemos que fue una buena compra porque el mercado desde ahí subió un poco más del 16%, más o menos. Bien, entonces, ¿por qué digo que este es mi punto más importante? Porque esto también lo vemos en los entrenamientos. Esto fue un punto de control que para nosotros era un punto decisivo, un punto donde podría cambiar la tendencia o por lo menos esta micro tendencia, y así parece que se está dando, ¿sí? Otro punto importante, por supuesto, es la parte alta del rango, que en este momento la está vulnerando, pero no importa esta vulnerabilidad porque a lo que estamos viendo acá es justamente como un falling wedge, que si nosotros nos acordamos lo que estábamos viendo en la gráfica pasada, podríamos decir que esto es una distribución, o sea que este gráfico podría unirse con el gráfico anterior, podría darnos esta ruptura, o sea que acá las rupturas para terminar de vender lo que estábamos hablando de toma de ganancias parciales. Ahora bien, como mi punto, por eso es bueno ver esta gráfica, como mi punto más importante son los 36.000, yo realmente toda esta zona la vería como compra, toda esta zona la vería como compras y toda esta parte baja pues sí la vería como venta. Si el precio sí empieza a vulnerar acá, ahí sí que yo empezaría a pensar tal vez en un short, o sea que la posibilidad de short existe, ya volvemos a responder esa pregunta, pero en este momento no haría ningún short. Por la simple razón porque acá tenemos momentum, acá tenemos fuerza alcista, entonces nosotros no podemos ir en contra de esa fuerza. Así veamos acá un posible falling wedge que puede caer, que puede incluso llegar hasta acá, pero el riesgo de hacer un corto cuando hay momentum alcista es bastante alto y es algo que yo no recomiendo. Hay traders que lo suelen hacer, no hay ningún problema, les puede salir bien, pero yo realmente no lo recomiendo porque nosotros queremos es el movimiento más probable. Nosotros queremos situarnos donde está la fuerza para ir con esa fuerza y no luchar contra la marea. Bien, entonces un short, o sea que ya respondimos que estamos en zona de toma de ganancias. Ahora vamos a responder si estamos en un short. En esta zona yo definitivamente no haría un short, así tuviésemos divergencia acá, porque acá hay una divergencia bajista. Pero esa divergencia bajista tal vez si tomaría un short sería en un scalping muy rápido intentando vender en esta parte alta. Pero definitivamente
no pensaría hacer un short para llegar a los 36.000. Así el precio lo haga, no lo llegarían a hacer en un short. Ahora, si el precio en verdad empieza a presionar acá a la baja y definitivamente vemos que hay presión a la baja, pues definitivamente si se da un quiebre acá, tal vez un testeo o en algún punto una continuación, una pequeña pausa, pues tal vez ahí sí tomaría un short para ir otra vez a los 30.000. En este caso, definitivamente no es el escenario más probable, pero de todas formas lo digo porque quería contestar si estamos en zona de short. Entonces definitivamente yo diría que no estamos en zona de short, pero acá podríamos estar en zona de short. Y la última pregunta que nos estamos haciendo, que es lo que las personas, la mayoría de personas están haciendo, los que no compraron acá porque pensaron que se iba a desplomar, porque no compraron acá porque pensaban que esto era un quiebre falso. Entonces la gran pregunta, la pregunta del millón es ¿dónde compramos? ¿Dónde sería una zona de comprar? O si en este momento estamos en una zona de compra, de hecho. Entonces vamos a intentar responder esa pregunta ahora mismo. El miedo que tiene la persona para comprar acá, ¿sí? Son los que siempre dicen yo no compro cuando el precio subió, ¿sí? Y esto definitivamente es sumamente subjetivo porque nunca sabemos cuándo va a subir. Es como si vemos este movimiento tuvo vamos a medirlo, tuvo aproximadamente un 15%, entonces yo voy a decir, esto ya subió un 15%, entonces me voy a esperar una corrección. ¿Qué pasa cuando nosotros esperamos una corrección? Cuando hay fuerza alcista, pues que el precio puede seguir subiendo y nosotros nunca nos incorporamos al mercado. Entonces el precio puede llegar incluso a los 100.000 y nosotros decimos, bueno, yo no me meto porque ya subió demasiado, ¿no? Y cuando terminamos entrando al mercado, justamente es por allá en un pico donde el precio en verdad se revierte. Entonces, la narrativa de decir que no entro porque el precio ya subió mucho es una narrativa, por supuesto, que es conducente a errores, ¿verdad? Porque es completamente subjetivo. Cuando nosotros vemos el pasado, ¿no? Cuando yo, digamos, veo acá no compré porque el precio ya había subido mucho. En el pasado siempre es mucho más fácil, por eso pues no nos interesa ninguna narrativa, ¿no? del pasado, de qué hice en el pasado, qué hubiese hecho en el pasado, porque realmente la dificultad del trading está en el presente. Entonces, en este momento es una buena zona de compras y esto podríamos verlos de distinta manera. Desde mi punto de vista, no es una mala zona de compra, ojo lo que estoy diciendo, no es una mala zona de compra porque acá podríamos tener un ratio riesgo-beneficio bastante bueno. ¿Por qué? Porque tenemos primero momentum alcista, tenemos un rompimiento de esta parte alta del canal. Que otra cosa importante que ya he escuchado es que este rompimiento no es válido, ¿sí? Por las leyes de no sé quién, porque hubo poco volumen, ¿sí? Entonces, no es que esté mal el razonamiento, hubo poco volumen, entonces definitivamente es un rompimiento falso, pero con esa perspectiva entonces alguien tampoco hubiese comprado este rompimiento de acá. Esto era un canal bajista, tuvo un rompimiento fuerte acá, pero si vamos a ver el volumen prácticamente que fue nulo, ¿sí? Y después de ese movimiento, pues hubo un movimiento tal vez del 25%. Entonces, el no comprar o el tener miedo porque este rompimiento fue sin volumen, pues vemos que no siempre se cumple, a menos que seamos expertos en volumen, que nosotros hayamos hecho backtesting del volumen, si tenemos datos, si tenemos certezas que estos rompimientos sin volumen siempre van a irnos en la contra o son trampas, entonces desde esa perspectiva pues tendría sentido. Pero si nunca han hecho un backtesting y simplemente están leyendo un libro que dice que el rompimiento es con volumen porque ahí está el dinero institucional, pues vemos que no siempre pasa eso y podría darnos esa sensación de que siempre estamos esperando entrar y nunca podemos entrar porque el precio se nos está escapando. Así que zona de compras no estaría mal siempre y cuando nosotros dijéramos hasta cuánto vamos a aguantar esta posición, ¿no? Si estamos viendo un time frame más alto, seguramente tenemos un stop loss acá y tal vez un take profit mucho más alto, ¿verdad? Ahora, yo con esto que les estoy diciendo, con los videos que hago en el canal, nunca les voy a decir compren acá, vendan acá, sino yo les doy todas las alternativas, todas las perspectivas que yo estoy viendo, porque todos los traders somos diferentes, todos los traders nos gusta operar de manera diferente, tenemos riesgos diferentes, pero sí que está bueno que yo les dé más alternativas para que no se queden justamente con una, porque fue la que leyeron o porque fue la que les dijo algún amigo o algún compañero en el rubro. Entonces quédense que hay muchas alternativas en el trading. Entonces decíamos, toma de ganancias parciales sería una buena alternativa.
la siguiente toma de ganancias parciales, tal vez si se rompe esta distribución podríamos tenerlo. Un short, definitivamente un short en este momento no lo vemos. Un short si se da por esta zona, en ese caso sí lo vemos. Y una operación al alza también la podríamos ver porque tenemos un excelente ratio riesgo-beneficio y porque tenemos momentum. Entonces nosotros en este momento ya contestamos las preguntas más comunes. Pero por último les quiero mostrar otra perspectiva del mercado. Y en esta última perspectiva lo que quiero mostrarles es cómo se mueve el precio, porque muchas personas están diciendo, hombre, este movimiento debería tener una corrección, ¿sí? Entonces, estamos claros que el precio se mueve en impulsos y correcciones. El problema es que tenemos que entender que es una corrección, cómo tendría que verse esa corrección y dónde entraríamos en esa corrección. Entonces lo que yo quiero que ustedes vean en esta perspectiva, que no se queden con lo que leen en los libros o lo que ven por ahí, es que definitivamente el precio sí se mueve en impulsos y correcciones. Ahora, si estoy viendo un gráfico diario, tal vez esa corrección que estamos esperando, no sé, hasta acá, tal vez no podría darse, y tengan mucho cuidado con esto. Fijémonos este movimiento desde acá hasta acá. Si ustedes se imaginan los traders que estaban esperando en este momento, ¿sí? En este movimiento, esto es una pausa dinámica, son movimientos bastante difíciles de operar, que acá parece que se está dando justamente este fenómeno, parece una pausa dinámica. Vamos a ver si la logro dibujar. Esto parece una pausa dinámica y son movimientos muy difíciles de operar, que por supuesto los vemos en el entrenamiento francotirador, y los traders en este momento podrían tener esa misma sensación que yo voy a entrar en una corrección. Ahora el precio subió, subió. Esto no es una corrección, esto simplemente fue un mechazo que se fue y la corrección recién llegó en este punto. Ahora, estamos hablando que la corrección después llegó de un más de 200%. Entonces, no estoy queriendo decir que acá va a pasar lo mismo, ni mucho menos, porque ya vimos que incluso podríamos estar en un rebote del gato muerto en la media móvil de 50 periodos. Es una perspectiva, por eso decimos que estamos en buena zona de toma de ganancias. Pero lo que les quiero decir es que si ustedes tienen miedo de entrar al mercado, siempre están esperando que la corrección, ven momentum y les da miedo porque dicen se va a desplomar el precio, es probablemente porque ustedes tienen miedo porque se la pasaron viendo el gráfico todos los días en esta bajada. Entonces nos queda la sensación que cualquier compra que hagamos se va a caer, porque así nos pasó en todas estas subidas. Comprábamos acá, se caía, comprábamos acá, se caía. Entonces esa sensación pues nunca les va a hacer bien en su trading, porque los va a sesgar y les va a hacer sentir miedo cuando vamos a operar. Entonces si ustedes quieren operar, no, pero es que fulanito me dijo que esto tiene que corregir porque el precio siempre sube en impulsos y correcciones. Efectivamente el precio sube en impulsos y correcciones, pero fíjense que a veces la corrección o los impulsos en temporalidades de un día pueden ser bastante largos. Entonces, para ustedes, ¿qué es una corrección? Entonces esa sería mi primera pregunta. Para ustedes, ¿dónde sería un buen punto de corrección? ¿No? Pues alguien podrá sacarme un Fibonacci, ¿sí? De hecho lo podríamos poner, ¿no? Alguien podría decirme, voy a sacar un Fibonacci de acá hasta acá, ¿sí? Y yo solo voy a comprar el 50%. El problema con esto, no estoy diciendo que, no estoy criticando Fibonacci ni mucho menos. El problema con esto es que cuando yo saco un Fibonacci de acá hasta acá, yo estoy asumiendo que este es el máximo, ¿sí? Y que acá se va a dar un retroceso. Ahora, ¿qué pasa si esto sigue siendo una pausa dinámica? Quiere decir que ese Fibonacci realmente nunca fue de acá hasta acá, sino tal vez sea de acá hasta acá o de acá hasta por allá arriba. Entonces, les digo esto solo para que tengan perspectiva de mercado, para que no tengan miedo, para que tomen sus propias decisiones. Si ven fuerza, entren, pongan un stop loss. Si pierden un stop loss no pasa nada, pero el trading se trata de apuestas. Entonces esto es una apuesta, pero las apuestas no la pueden hacer con miedo, porque ahí sí que prácticamente se aseguran una derrota. ¿Por qué? Porque si sube un poquito van a tener miedo que ya se va a desplomar y siempre van a tener miedo, ¿no? Mientras la persona que tiene una buena perspectiva del mercado, que entrena, que se forma, que estudia, simplemente él va a dejar, ¿no?, llevarse por estos movimientos y va a tener movimientos bastante grandes. Y vuelvo y repito, no estoy diciendo que eso va a suceder en este momento, ni mucho menos, pero estamos viendo justamente las tres cosas que podríamos hacer. Podríamos hacer toma de ganancias, short o compras. Y vemos que todas las tres
se pueden dar, todas las tres las podemos hacer, todo depende de nuestro riesgo, todo depende de nuestro estilo de trading, de lo que queremos hacer, nuestro capital, pero si somos buenos operadores podríamos hacer prácticamente las tres son aptas, no solo hay una respuesta para el trading, no hay solo una forma de hacer trading, pero siempre nos basamos en un buen análisis propio, nunca lo que diga Juanse, nunca lo que diga no sé quién, Pepito, el personaje A, personaje B, sino lo que vemos en el gráfico, porque al final es nuestro dinero y somos los que tomamos el riesgo. Así que si les gustó este video pueden suscribirse al canal, pueden apoyarnos con un like, por supuesto dejar cualquier mensaje. Recuerden entrenamientos francotirador, sesiones en vivo para que pierdan el miedo al mercado, para que puedan empezar a practicar, para que tengan una forma de ver el mercado, de analizarla, teniendo una rutina de trabajo, teniendo unos pasos bastante claros, teniendo un análisis bastante objetivo, y el link está en la descripción. Así que nos vemos en un próximo video. Hasta entonces.